En este video vamos a ver el concepto de derivada de una función en un intervalo. Y para ello nos vamos a basar en la fórmula de la derivada de una función en un punto. Pero antes de ello vamos a revisar algunos conceptos. La fórmula que veremos va a ser una alternativa a la fórmula del video anterior. En pantalla tenemos la gráfica de una hipérbola y como pueden ver están colocados dos puntos en la hipérbola. En esos puntos vamos a trazar una recta secante y en uno de los puntos vamos a trazar una recta tangente. Después lo que realizaremos será prolongar líneas hacia los ejes de coordenadas para especificar las coordenadas de los puntos. Entonces, en el primer punto la coordenada le vamos a denominar X. Y obviamente en Y va a ser f de X. Ahora, si ustedes observan, entre la línea de la secante y las líneas que se prolongaron hacia los ejes de coordenadas se forma un triángulo. A la distancia de la base del triángulo, o más bien a la base del triángulo, se le va a denominar H. Entonces, la coordenada del segundo punto sería X más esa H, más esa distancia H. Y las coordenadas entonces serían en Y, f de X más H. Esta distancia de la altura del triángulo la vamos a considerar como f de X más H menos f de X. Y ahora lo que haremos será poner las coordenadas. Entonces, en el primer punto va a ser P, X, f de X, y en el segundo punto va a ser Q, X más H, f de X más H. Ahora lo que haremos será ir trazando nuevas líneas de recta secante en la curva que se vayan acercando a la línea de recta tangente. Como acabamos de trazar una nueva línea de recta secante, tenemos una nueva coordenada, por lo tanto, volvemos a prolongar hacia el eje X y H se va a hacer más pequeña. Trazamos nuevamente una recta secante y obtenemos otra nueva coordenada. Nuevamente hay que trazar hacia el eje X la coordenada de X más H. Y H, como pueden observar, cada vez es más pequeña, es decir, la base del triángulo que se forma entre la secante y la línea que se prolonga hacia el eje X y la que se prolonga hacia el eje Y, cada vez es más pequeña. De tal forma que llega un momento que la línea de recta secante es igual a la línea de recta tangente. ¿Qué indica esto? Que cuando queremos sacar la derivada de una función en un intervalo, es decir, entre dos puntos, lo que tenemos que hacer es convertir la recta secante en una recta tangente. Por lo tanto, requerimos que h tienda a 0, es decir, la fórmula que teníamos anteriormente tiene ahora que ser una fórmula en la que h tienda a 0 y que considere esa distancia de h, que es la distancia del intervalo, de f de x más h menos f de x. Vamos a ver ejemplos de cómo podríamos aplicar la fórmula. El ejemplo que vamos a realizar es determinar la derivada a partir de límites de la función f de x igual a x cuadrada más 2x más 2. La fórmula nos indica que a la variable x le agreguemos h. Por lo tanto, al momento de sustituir la fórmula con la función, en aquellas partes en las que tenga la variable x le voy a agregar h. Ahí pueden observar que la primera parte es la función f de x más h y la segunda parte es la función f de x. Bueno,
En toda aquella donde tenga x le voy a agregar h, es decir, la función original es x cuadrada más 2x más 2. En x cuadrada, en lugar de poner x cuadrada, voy a poner x más h al cuadrado, porque le voy a agregar h a la variable. Y luego, en donde tengo 2x va a ser 2 por x más h. Y al 2 únicamente lo agrego porque no es necesario agregarle h, puesto que no tiene x. Luego en la segunda parte de la función va a quedar menos x cuadrada más 2x más 2 porque nada más voy a agregar la función, así me lo pide la fórmula. Todo eso entre h. Bueno, ahora lo que realizaremos será operaciones. Tengo indicada x más h al cuadrado, por lo tanto la voy a desarrollar. Voy a desarrollar el binomio y convertirlo en ese trinomio que está en pantalla. Es decir, que x más h al cuadrado me va a dar x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Luego voy a realizar la operación de 2 que multiplica x más h y me va a quedar 2x más 2h. El 2, como dije anteriormente, nada más lo voy a agregar y luego menos la función que ya tenía. Ahora lo que voy a hacer es quitar los corchetes y para ello este signo va a afectar lo que está dentro del corchete que está enseguida. Por lo tanto me va a quedar lo que se muestra a continuación. Ahora puedo eliminar aquello que es posible, es decir, x cuadrada la puedo eliminar con menos x cuadrada, más 2x con menos 2x y más 2 con menos 2. Esos son los que voy a eliminar y me va a quedar 2xh más h cuadrada más 2h entre h. Ahora lo que tenemos es que en la parte del numerador tienen en común que los tres términos tienen h, por lo tanto la puedo factorizar sacando h y me quedaría 2x más h más 2. Ahora ahí, como pueden ver, ya se eliminan las h's y lo que me queda es 2x más h más 2. Ahora sustituimos el valor del límite, que es 0, y la pendiente o la derivada a partir de límites de esa función es 2x más 2. Ese sería el resultado.